Hola. Sí, vamos a empezar esta última parte de la jornada con la mesa redonda en la que nos acompañan tres asociaciones que trabajan con el colectivo de alta capacidad. Allí al fondo está Laura Martínez, que es presidenta de la asociación AESI, a la Asociación para el Apoyo Emocional a la Población Infanto-Juvenil. Ellos llevan más de 10 años con... ¿No se oye? Llevan más de 10 años con la misión de prestar ese apoyo a niños y jóvenes de alta capacidad. Ahora vamos a hablar con ella para que nos cuente un montón de cosas interesantes. A continuación está Marta Mouge, que es presidenta de AMACI. AMACI es la Asociación Madrileña de Altas Capacidades, que tiene un ámbito local, pero que se mueve ampliamente en redes y hace muchísima difusión. Ahora vamos a hablar también con ella. Y Alba de Mingo, que es presidenta de AEDUCADE. ¿Vale? AEDUCADE hace atención a la diversidad, pero tiene un foco muy importante puesto en altas capacidades, y vamos a ver que tiene también un foco muy específico de formación a profesionales que es tan necesario. Pero ellas nos van a contar un poquito más a lo largo de las preguntas que les voy a formular. Qué es lo que pueden, qué es lo que perciben, qué necesidades son las que están encontrando en el ámbito de las altas capacidades, qué recursos tienen ellas que ofrecen y qué más cosas nos hacen falta para evolucionar. Entonces, primera pregunta pues para Laura. Las altas capacidades son más visibles hoy que hace 10 o 15 años. Los que llevamos ya un poquito de tiempo trabajando en esto, hemos visto un cambio bastante, o yo particularmente he visto un cambio bastante notable. ¿Se ve? ¿Sí? He visto un cambio bastante notable, no solamente de 15 años a esta parte, sino específicamente, lo comentábamos en el descanso, a lo mejor en los últimos 3. Es verdad que sigue habiendo, hace 15 años era muy difícil encontrar a alguien que hiciera una evaluación de alta capacidad, era la atención todavía más complicada. Y bueno, ha cambiado la cosa. Sigue habiendo muchísimo trabajo por delante, lo vamos a ver más tarde, pero como AESI lleva 10 años, más de 10 años atendiendo a altas capacidades, ¿cómo has visto tú cómo aprecia AESI los cambios en ese periodo? Pues bueno, como es cierto que estamos en el camino, ¿no?, de ir consiguiendo cosas, en AESI sí que hemos visto una evolución, sobre todo en cuanto a la detección, porque sí que es cierto que en AESI somos una asociación que es relativamente media, ahora mismo tenemos como 65 niños, y sí que es cierto que durante todos estos años teníamos un gran número de niños, a diferencia de poquitas niñas, ¿no? Entonces sí que estamos viendo mayor detección y mayor detección en niñas. O sea, que eso sí que creo que es algo en lo que hemos avanzado en estos últimos 10 años, que vamos teniendo más niñas, sigue habiendo pocas. O sea, hay que seguir trabajando en ello. La proporción está como sí, de 1 a 2, o sea, sí, 2 de cada 3 son 2 niños, 1 niña. Sí, nosotros, por ejemplo, en la asociación, que tenemos 65 niños, yo diría que el 80% son niños. El 80%. De hecho, intentamos que nos cuesta mucho hacer los grupos para que haya diferencia, porque hay grupos en los que de edad, como los dividimos por edades, en las que son todo niños. Entonces, sí que hemos notado que en este tiempo hay mayor detección y mayor detección en niñas. O sea, que eso sí que hay que ponerlo como algo positivo, ¿no?, en este tiempo. Bueno, y han aumentado las acciones tanto a nivel institucional como a nivel social para aumentar lo comentábamos antes, ¿no?, para aumentar la detección, que todavía queda mucho. Total, sí. Y también es lo que tú dices, ¿no?, que lo que has comentado, que hay más profesionales especializados, ¿no? Que eso hace 10 años te costaba mucho encontrar alguien que hiciera una valoración, ¿no?, que estuviera especializado en otras capacidades, y hoy en día, afortunadamente, hay más profesionales, porque, como bien ha comentado antes Alba, es muy importante que estas evaluaciones las hagan personas especializadas en ello, ¿no? Porque en la asociación nos encontramos que nos llegan muchísimas valoraciones
que están muy mal hechas, ¿no? Y que se escapan muchas altas capacidades por esas valoraciones que están mal hechas. Entonces, sí que hemos visto en este tiempo que hay más profesionales especializados en la materia, con lo cual favorece mucho a la alta capacidad. ¿Sabes? O sea, que esas dos cosas, la detección, hay más formación también para las familias. Hay más libros, hay más estudios, llega más información. ¿No? Las familias antes llegábamos como muy a ciegas y ahora llegan ya, pues me he leído un libro, me he leído no sé qué, está como Es verdad que hay más publicaciones, claro. hay muchas más publicaciones. Claro, entonces eso también es algo que hemos notado mucho en esos últimos 10 años, que bueno, que pasito a pasito sí que va sumando mucho, sobre todo quitando incertidumbre, ¿no? Porque no tener información a las familias les crea mucha incertidumbre, ¿no? Y muchos ven que tienen un hijo de altas capacidades como algo negativo. Que yo siempre le digo, no sabéis la maravilla que es tener un hijo de altas capacidades. Es cierto, es un don. Es maravilloso, pero es verdad que como no hay esa información, pues cuando te dicen, tienes un hijo de altas capacidades, yo en mi caso pensé, tengo un extraterrestre en mi casa, ¿sabes? Porque no sabía qué hacer, ¿no? O cómo afrontarlo. Gracias. Alba, Educade nace para cubrir necesidades de atención a la diversidad, como hemos dicho antes, pero se centra muy especialmente en el colectivo de alta capacidad y sé que recientemente, la semana pasada, has estado compartiendo una sesión con Mensa. Mensa es una asociación de superdotados, si no la conocéis, internacional, y con la UNED, con la Universidad Nacional de Educación a Distancia. ¿Qué cambios se observan a nivel social e institucional? Bueno, pues yo voy a resaltar lo que acaba de decir Laura de estamos en el camino. A nivel institucional es verdad que cada vez sentimos que hay un poquito más de apoyo, que se va sumando. Nosotros, por ejemplo, en el Congreso Nacional que hicimos el año pasado de altas capacidades sí que tuvimos el apoyo del Ministerio de Educación, vino un representante. Entonces, poquito a poquito sí que vamos viendo que hay un mayor apoyo. Lo que pasa es que lo que nosotros queremos es que todo esto se traduzca en acciones. Y esa viene a ser la parte complicada. Cada vez vamos viendo también que hay una mayor implicación por parte de las universidades, que para nosotros es primordial, porque nosotros estamos especializados en la formación. Entonces, que las universidades se impliquen también en que sus propios estudiantes en Facultad de Educación, Facultad de Psicología, conozcan lo que son las altas capacidades es fundamental. Y efectivamente tuvimos la semana pasada con la UNED un evento junto con Mensa, también que se junten una asociación como Mensa Internacional, con nosotros que somos nacionales, forma parte de esta misma estrategia, ¿no? De visibilizar, de sumar. Y sí que notamos que hay una mejoría, pero estamos en el camino. Fenomenal. Bueno, vamos avanzando, que también es de lo que se trata. Marta, Amaci es de reciente creación, nacéis en 2022, creo que es correcto, y estáis orientados específicamente a las familias. El hecho de que vayan surgiendo, porque otra de las cosas en las que yo he visto avances es que efectivamente hay más asociaciones y más que generan más visibilidad y más atención. Vosotros sois una asociación de proximidad, es decir, es la asociación madrileña, pero estáis centradas en el área norte. Cuéntame, cuéntanos cuáles son las necesidades que estáis detectando en el momento actual. Bueno, nosotros la necesidad principal que detectamos, sobre todo cuando llegan las familias, el primer contacto que tenemos con ellas, es aterrizar. O sea, es ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Me acaban de decir que mi hijo puede ser que tenga altas capacidades o simplemente estoy viendo estas cosas, he oído y no sé muy bien dónde me estoy metiendo. Entonces, lo primero que nos preguntan es necesito que mi hijo se relacione con otros niños o con otras niñas de sus mismos gustos, buscar un poco el hacer tribu. O sea, lo primero que buscan es para sus hijos. Cuando llegan a la asociación y ven que sus hijos se encuentran muy bien, se dan cuenta que realmente ellos también lo necesitan. El encontrar a otras familias y el ponerle nombre a lo que te pasa o el decir simplemente, oye, es que mi hijo no encuentra unos calcetines que no le hagan daño. Simplemente eso, es como que se te abra el mundo, ¿no? El que la gente te acoja y sepa lo que te está pasando. Entonces, bueno, una vez que ya están dentro de la asociación, una cosa que necesitan mucho y que nosotras desde Amaci, desde que lo creamos, nos dimos cuenta que era primordial, era tener todo eso que estabais hablando antes de legislación
saber cómo tienes que acudir, saber cómo tienes que pedir una evaluación, ahí estamos muy perdidos. O sea, ahí las familias no saben por dónde tirar. Y nosotras intentamos darle toda esa información para que luego puedan ir a reclamar esa atención que necesitan para sus hijos. Vale, o sea que tenéis una labor fundamental, sobre todo de acompañamiento, ¿no? Sí. Y también un poco de pertenencia, porque Sí. el hecho de que puedan sentirse comprendidos. Claro, y además el hecho de que tú te muevas por una zona, aunque nosotros no tenemos socios de todo Madrid, tenemos a Alba que viene desde Arroyomolinos muchas veces, pero el movernos por la zona norte y tener algo próximo haces tribu, porque claro, al final no es lo mismo irte a la otra zona de Madrid a una charla que tenerlo al lado de tu casa. El poder llevar a tu hijo y que tenga un grupo de amigos que están jugando a juegos de mesa y tú tengas un ratito también como familia para poder relacionarte es muy importante. Genial, gracias. Volvemos con Laura en AESI. AESI, como decía antes, significa apoyo emocional para la superdotación infanto-juvenil. El área emocional es crítica en alta capacidad, el aprendizaje es un acto emocional, las dificultades en el ámbito emocional permean toda la vida de la persona. ¿Qué necesidades atendéis concretamente desde AESI? ¿Cómo lo hacéis? ¿Con qué recursos contáis? Bien, pues en AESI las necesidades que atendemos son emocionales, realizamos talleres que trabajan la gestión emocional, habilidades sociales y autoconocimiento. Porque, como bien has dicho, algo que sí que es muy común entre familias con hijos de altas capacidades es que notamos enseguida que nuestros hijos funcionan de una manera diferente a nivel emocional. Y, como bien has dicho, si la parte emocional no está funcionando, muchas veces arrastra la académica. Entonces, los padres sí que ponemos el foco en poder ayudar a nuestros hijos a esa gestión emocional. Entonces, son las necesidades que AESI puso su objetivo principal, ¿no? Y luego, pues tenemos justo ahora, porque como AESI tiene muchos años, hemos pasado por diferentes fases, justo ahora tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Rivas, nos han dejado un colegio, con lo cual tenemos más opciones para hacer más actividades, atender a más niños, ¿no? Poder hacer más grupos. Y realizamos grupos de niños por edades, pequeños grupitos. Intentamos que no sean más de 6, porque bueno, ya sabemos que juntar muchos niños de altas capacidades pues es más difícil trabajar con ellos, de 1 hora semanal. Y ahora mismo tenemos 10 grupos con profesionales del ámbito de la psicología y de la educación. Entonces, estos profesionales son los que atienden estas necesidades emocionales. Y una cosa a destacar mucho de estos talleres es que nuestros hijos, es algo que yo siempre destaco mucho en la asociación, siempre quieren ir. O sea, les cuesta mucho, no abandonan, están deseando que lleguen los viernes para ir. O sea, que por eso consideramos que es algo muy importante, porque además también les sirve mucho para crear vínculos afectivos. Eso es. Ellos enseguida se ven identificados, van buscando, hacen su tribu, ¿no? Es cierto que venimos de diferentes partes de Madrid, porque desafortunadamente pues, no hay tantos recursos parecidos a este, pero sí que es cierto que están deseando ir y ahora tenemos la oportunidad. La diferencia con antes, ¿no? Es que ahora podemos quedarnos en el centro mucho tiempo, y aunque sea 1 hora de taller, luego nos quedamos ahí hasta que nos echan, que son casi las 10 de la noche, claro, porque les cuesta mucho. O sea, para ellos es un entorno muy seguro. Y consideramos que ese es el punto fuerte, ¿no? de la asociación. Ahora estamos también implementando, que contamos con la colaboración de Alba, porque también creemos que trabajar con los niños, pero también es importante trabajar con las familias, ¿no? Que las familias sepan cómo funcionan nuestros hijos, ¿no? Porque si no sabemos cómo funcionan, no vamos a poder acompañar emocionalmente, ¿no? Entonces necesitamos, pues, como bien han dicho, ¿no? La comunidad educativa de un niño pues necesita estar informada de saber cómo funciona para poder acompañarles mejor. Importantes los recursos, el hecho de que tengáis esos espacios, ¿no? Sí, sí. Fenomenal. Marta, Amafi hablábamos antes de la proximidad, ¿no? Y al hilo un poco de lo que comentaba Laura, se trabaja, digamos, un poco la pertenencia a esa tribu.
pero un poco ahí orientado a la proximidad, y no solamente a la proximidad, a la atención a familias, que entiendo que es la base un poco de lo que hacéis. En las familias de alta capacidad se generan dinámicas un poco especiales. Cuéntame un poco más cómo valoran porque vosotros sois quería resaltar esto, que lo hemos estado comentando en el descanso. Amaci es una asociación muy joven, sin embargo tiene ya 213 familias asociadas, que es una barbaridad para un tiempo, vamos, una barbaridad, es una maravilla para un tiempo tan tan corto, ¿no? Entonces habréis tenido un montón de experiencias. Hablábamos sobre todo de la presencialidad en las reuniones, pues para generar esa tribu, esa pertenencia, pero habréis observado, yo por lo menos también en el ejercicio profesional lo he visto, que se generan dinámicas especiales dentro de las familias de alta capacidad. Si nos puedes decir un poquito, pues eso, cómo trabajáis, cómo es esa proximidad que... Nosotros, lo que hablábamos antes de la proximidad y sobre todo de la presencialidad. Hablábamos de, pues eso, de las charlas online y tal. Nosotras en Amaci lo que hacemos mucho es hacerlo todo presencial. Es verdad que tenemos muchos socios que nos dicen, ay, pero no online porque no nos da tiempo. Y les obligamos un poquito a que vengan, que se estén ahí un ratito y que salgamos un poco de detrás de las pantallas. Que hasta hace poco hay familias que incluso nos decían, es que yo no quiero meterme en el grupo que tenéis de WhatsApp porque no quiero que me vean. Entonces, ese paso de venir a que te vean, a que apoyes lo que estamos haciendo, porque al final una asociación son los socios. Tienes que apoyar todo lo que se hace para poder avanzar. Y fíjate que hace 2 semanas participamos en unas jornadas que hicieron el Ayuntamiento de Alcobendas y la Concejalía de Salud, y reunimos un martes a 170 personas hablando de salud mental. Entonces, claro, el que estén allí hablando de salud mental en las altas capacidades, apoyados por un ayuntamiento y por una concejalía, a nosotras como asociación nos da mucho poder también, para poder exigir, para visibilizar y que las familias se vayan dando cuenta que, oye, que puedo ir a la asociación, que no me va a juzgar nadie, que se crean esas dinámicas con tus hijos, pues, pueden hacer quedadas fuera de la asociación, y eso también es enriquecimiento para ellos. Enhorabuena por esa convocatoria. Alba, vosotros tenéis uno de los puntales en la formación a profesionales, específicamente entiendo que en el ámbito educativo. Cuéntanos un poco qué os encontráis, qué hacéis, qué es lo que aportáis desde Educade. Educade es una asociación que está especializada en la formación y tenemos un departamento de formación para familias que generan contenido formativo para familias y tienen publicaciones, por ejemplo, todos los martes. Y luego tenemos un departamento que es de formación para profesionales, fundamentalmente profesionales educativos, aunque de vez en cuando también sacamos en redes contenido para profesionales sanitarios. Vale, entonces, los propios profesionales que forman parte de Educade, bueno, la mayoría son papás y mamás y además profesionales de la educación, como tienen las dos vertientes, ven luego lo que se está necesitando en el aula, qué tipo de formación se necesita. Entonces, sacan contenido en redes todos los jueves de cosas que pueden ayudar. También están muy metidos en un podcast que hemos hecho cortito por las mañanas que se llama De Camino al Cole, y que también para que los papás, las mamás lo puedan escuchar, también para los profesionales de educación. Tenemos un podcast también largo y demás con entrevistas muy interesantes, y nos dedicamos también a la organización de eventos formativos en el cual hacemos casos prácticos, hablamos de altas capacidades y llevamos a grandes ponentes, porque para nosotros la formación de todo esto es la clave, ¿no? Pues estoy muy ilusionada, la verdad, de estar hoy aquí, de estar en el Colegio de Psicólogos, porque todo lo que estamos viviendo hoy es formación. Esperamos que sea el principio de muchas otras jornadas. Mi enhorabuena a las personas que habéis montado esto, porque la formación es la clave. A mí hay una frase que me viene mucho, ¿no?, que es que la educación es el arma más importante que tenemos para cambiar el mundo, que es de Nelson Mandela. Y creemos que ahí está la clave de conocer las altas capacidades, visibilizarlas, y vamos poquito a poquito, pero sí que es verdad que es esperanzador la evolución que estamos viendo.
De estos recursos que me estás diciendo, de podcast y tal, accesibles por si alguien los quiere ver, están Sí, en la por web, supuesto, es todo gratuito, completamente accesible. Lo tenéis, el podcast está en Spotify, en iVoox, Camino al Cole está en Instagram y luego además hay gente que le gusta mucho los recopilatorios. Como no les da tiempo a escuchárselo de lunes a viernes, pues se lo escuchan al final. Y luego hay otra cosa que estamos haciendo, otras dos cosas que la verdad es que estamos muy contentos. Una es la red innovadora de centros educativos, que cada mes van a un lugar diferente de España, Galicia, Barcelona, y hacen un congreso chiquitito, unas jornadas educativas y nos dejan un espacio para hablar de altas capacidades y es estupendo porque la verdad es que hay muchísimo profesional de la educación interesado que se están formando y este contenido está totalmente gratuito en la plataforma de Dinedu y además están implicando a las universidades porque los espacios que se ceden para hacer estas actividades suelen ser de universidades. Y la otra cosa es que hemos acreditado un curso por el Ministerio de Educación, que también hay mucho profesional de la educación que está cursando. Aquí tenemos a una alumna hoy. Y bueno, es otra manera también de que los profesionales lo conozcan, de tener también en cierto sentido el apoyo del Ministerio de Educación, de dejárselo fácil a los profesionales de la educación, porque hay profesionales maravillosos que no han tenido el tiempo ni los recursos para poder formarse, ¿no? Y en eso estamos. Genial. Bueno, la última pregunta que os voy a hacer es, más allá de las que luego os puedan hacer desde los asistentes, es un poco de los hemos visto que el escenario de alta capacidad ha evolucionado en los últimos 15 años, específicamente en los últimos, pero aún así queda mucho trabajo por hacer. Comentábamos antes y también el otro día ha salido, lo han comentado también las compañeras, la necesidad específica no ya solamente de la formación a profesionales del ámbito educativo, sino también a los propios profesionales de la psicología, porque es necesario conocer esas características, digamos, cualitativamente diferenciales que tienen las personas de alta capacidad, pues las sobreexcitabilidades, el hecho de que se presenten disincronías y cómo abordarlas. Es decir, este sería uno de los retos que todavía tenemos por delante y bueno, y agradecer de nuevo al colegio que nos permita estar aquí con este acto de formación, pero quedan otro montón aunque hablábamos también en el descanso, ¿no? Hemos recorrido, hemos hecho un trecho del camino, incluso un pequeño salto cualitativo también en cuanto a publicaciones, congresos, eventos, visibilidad, etcétera, pero queda mucho en cuanto a detección, que todavía es muy bajita, queda mucho a identificación, queda mucho en cuanto a atención. ¿Cuáles diríais cada una que son los retos que tenemos, o dónde pondríais el acento de los retos que tenemos por delante en alta capacidad, también para orientarnos a nosotros para la próxima jornada? Bueno, pues como bien dices, creo que la formación es la base de todo esto, tanto a profesores, bueno, el ámbito de toda la comunidad educativa, porque además yo la formación es familia, profesores, porque muchas veces, como no tienen esa información ni esa formación, pues no pueden atender a nuestros hijos. Pero además yo creo que tenemos un añadido y es que nuestros hijos de altas capacidades cargan con unos mitos que les ayudan muy poco. O sea, yo lo que sigo viendo, y mi hijo ya tiene 14 años, sigo viendo a día de hoy que yo cada vez que me enfrento a un profesor, por desgracia sigue siendo un porcentaje muy alto el que siempre cree que una alta capacidad es alto rendimiento. Entonces, claro, cuando ve que mi hijo pues, a lo mejor es baja en notas, tal, me dice, no, es que no puede ser porque es un alto rendimiento. Y al final, o alta inteligencia, sin más. Claro. Y al final, y bueno, hay muchos mitos, ¿no? Alba ha dicho antes, confunden mucho diferentes diagnósticos porque no conocen las características de la alta capacidad. Entonces, creo que el desconocimiento más la cantidad de mitos que hay alrededor de la alta capacidad, creo que eso no nos permite en muchos aspectos avanzar. Y creo que sería como un desafío a tener en cuenta ya, intentar derribar esos mitos, ¿no? Además de aportar luz y formación a todo esto, porque creo que es el único camino a seguir, ¿no? Porque sin esa formación y sin esa información y haciéndoles conscientes, ¿no? Porque muchos profesores piensan que con ser inteligentes ya tienen la vida resuelta, ¿no? Sí. Como son inteligentes, como son listos, ya pueden enfrentarse a cualquier cosa, ¿no? Y no son conscientes de lo que conlleva, primero, que no están atendiendo sus necesidades, que en este caso son educativas, en muchos casos, por desgracia, emocionales tampoco. Entonces, eso conlleva una serie de consecuencias y no son conscientes de que puede afectar y afecta, desgraciadamente, mucho a su salud mental.
Entonces creo que hacerles conscientes de eso también es un desafío al que nos enfrentamos y que yo creo que es el camino que tenemos que seguir. Gracias. A ti. Como en el orden que queráis. Pues yo, aparte de lo que dice Laura también, que creo que es básico, sumaría lo que vosotras habéis dicho antes, que ya de paso os doy la enhorabuena por crear este grupo, porque nosotras, en Amaci, una de las que teníamos marcado así en rojo era unificar criterios. Entonces, nosotras nos unimos a vosotras en esa petición y en lo que haga falta, porque aparte de trabajar con las familias, sí que tenemos una parte muy reivindicativa y creemos que las asociaciones están para eso. No están solo para hacer talleres, acompañar a las familias, por supuesto que lo necesitamos, pero si queremos que esto se mueva y que siga adelante, nos tenemos que unir todas e ir a una a reclamar que se unifiquen criterios. Una cosa muy importante que nosotros tenemos, que la tengo aquí apuntada para que no se me olvidase, y un reto que también nos propusimos, es que se reduzca el sesgo de género. Lo que hablábamos de las niñas, o sea, es que a nosotros nos llegan niños y preguntas, ¿tienes alguna hija? Y dicen, sí, pero no, la niña está bien, no necesita nada. Entonces nos unimos a un protocolo que hay en Baleares, que lo desarrolla ACTEF, se llama el protocolo PICNAT, y al unirnos a ese protocolo lo que hacemos es intentar detectar a esas niñas y que se evalúen. Entonces es uno de los retos que nosotros también nos hemos marcado. Genial, pues muchas gracias. Pues yo creo, aparte de los dos retos anteriores, voy a poner otro reto más. Y es que creo que una de las grandes necesidades que estamos teniendo en la formación es que esto llegue a las universidades y dentro de los programas formativos de las universidades, tanto de la Facultad de Educación como de la Facultad de Psicología, haya asignaturas dedicadas a la alta capacidad. Es estupenda la formación. Nosotros estamos ahora preparando el que va a ser el tercer Congreso Nacional, 18 y 19 de octubre, aquí en Madrid, para los que queréis venir. Pero formamos con posterioridad. Es cuando ya nos vienen los profes, cuando ya nos vienen los psicólogos, han oído por primera vez hablar de alta capacidad y entonces intentamos formar, intentamos los recursos. Y lo que nos gustaría es ir un poquito antes, que directamente ya en la facultad se hablara de alta capacidad, pero además desde la práctica, una cosa como lo que hemos hecho hoy de casos prácticos, indicadores, que ya los propios psicólogos cuando se encuentren con pacientes ya lo puedan ver desde el principio y creo que es una de las tareas pendientes que tenemos. Sí, no sé si lo hemos llegado a mencionar, pero un poco trabajar más en la prevención, ¿no? que en la intervención, porque muchas veces cuando nosotros recibimos gente, no siempre, ¿no? pero en la mayoría de los casos cuando recibimos gente en consulta o cuando la gente llega a las asociaciones porque tienen un problema ya instaurado y es la formación la que nos permite, ¿no? Trabajar desde la prevención. Sí, a mí me gusta cómo lo ha explicado Alba Villegas, porque efectivamente ha habido una parte de tiempo que el colegio a lo mejor estaba más preocupado del TEA, después TDAH, y ahora en alta capacidad es verdad que es necesario que se conozca el perfil de alta capacidad, que los profesores conozcan que es una posibilidad más que pueden tener dentro de su alumnado, que los profesionales sanitarios, los pediatras también conozcan que es un paciente más que pueden tener, lo mismo para los psicólogos, y que se conozca también para tener esta posibilidad de prevención que tú estás comentando. Os he dicho la última pregunta, pero vamos bien de tiempo. Y quería preguntaros así a cualquiera de las tres o a las tres, porque nos hemos movido mucho en el mundo educativo, porque es verdad que donde se presenta más demanda es en niños y en adolescentes, pero bueno, existe una población adulta igual de significativa que la de... que bueno, lo hemos visto con el último caso que hemos tenido, ¿no? Pero igual de significativa que la de niños y adolescentes. ¿Qué os encontráis? ¿Qué detectáis? ¿Qué necesidades habéis visto? ¿En qué medida estamos o estáis preparados como asociaciones para satisfacerlas? ¿Qué nos podéis comentar en este ámbito que se atiende en general menos y que, como comentábamos antes, pues es todos estos niños, creo que eras tú, Alba, ¿no? Todos estos niños que se hacen mayores y habrá algunos que estén identificados, que se haya hecho una buena prevención o incluso una intervención y lleguen muy saludables a adultos, y hay otros adultos que generalmente por falta de identificación y por falta de atención pues portan mochilas bastante significativas, bastante pesadas que necesitan trabajar, ¿no? A nosotros muchas veces nos preguntan si eres adulto, ¿para qué? ¿Para qué me voy a identificar, ¿no?
que yo siempre les digo, hostia, es una manera, perdón. No, es que me da mucho coraje porque dices, es conocimiento personal. Eso Es que tú te das cuenta que toda tu vida te ha pasado algo y a mí, por ejemplo, en el caso de mi hijo, yo no me he evaluado, pero yo cuando empecé a ver a mi hijo, yo me veía a mí. Reflejada. Claro, y yo decía, esto, algo hay que yo no sé ponerle nombre, pero ¿qué es lo que está pasando? Nos llegan muchísimas familias diciéndonos, mira, yo es que he evaluado a mi hijo y quiero evaluarme yo. De hecho, nosotras hicimos hace poco un screening grupal prioritario para mujeres. Se presentaron 50 personas, más o menos. 46 fueron mujeres, el resto fueron hombres, y solo salieron 2 que no eran altas capacidades y eran hombres. Todas las madres que fueron a evaluarse de la asociación salieron posibles altas capacidades. Se están haciendo campañas. Yo sé, por ejemplo, que en Sí. Mensa también están haciendo ahí un intento bastante notable para evaluar en eventos. Yo creo que evaluaban también en el evento este de Cuenca de la semana pasada. Sí, estuvieron evaluando también en el evento de Cuenca para adultos, ¿vale? Porque yo coincido con Marta en que detectarse es estupendo en cualquier etapa del proceso vital. Entonces, como adultos también. Y desde Educada hay una cosa que estamos trabajando y que creemos que es muy importante, que es también todo el ámbito laboral, porque hablamos de los niños, hablamos de la adaptación en el cole, los vamos como progresivamente el sistema educativo abandonando, llegamos a la universidad, ya prácticamente no hay nada, pero es que llegamos al ámbito laboral y ya sí que no hay nada de nada, ¿no? Entonces, las personas de altas capacidades también pueden necesitar adaptación dentro de su puesto de trabajo y también se dan pues situaciones muy desagradables por esa falta de conocimiento, tanto por un lado del propio implicado, a veces por la falta de detección, como de las empresas. Entonces hay una cosa que en Educade lo planteamos a los medios de comunicación y salió en el 20 minutos, es un tema que queremos que esté en el debate, el tema de la empresa, altas capacidades y adaptación para los adultos. Está genial. Pues yo desde la asociación, un poco lo que ha dicho ella, yo creo que veo es que muchos padres se identifican con sus hijos y es a raíz de ahí cuando muchos deciden valorarse, ¿no? Y decir, bueno, pues voy a ver si yo puedo ser alta capacidad. En AESI se crean grupos que son terapéuticos sin ese objetivo, pero lo son, primero porque compartimos pues, muchos de los problemas que vivimos cada uno con nuestros hijos y luego porque nos encontramos esos vínculos porque tenemos intereses o vivimos las cosas de una manera muy diferente. Entonces, es una manera de encontrar personas muy afines a ti. Como ha dicho Alba, es un componente muy genético, entonces si hay niños de altas capacidades, seguramente hay padres de altas capacidades. Y una cosa curiosa, que esto siempre comentamos cuando nos reunimos muchas mujeres con hijos de altas capacidades, y es que las mujeres solemos ser muy modestas y decimos, no, habrá salido al padre. Lo estamos cambiando, no, nuestros hijos han salido a nosotras y lo tenemos claro. Es verdad que las mujeres intentamos ser como muy modestas, no darnos esa importancia, bueno, importancia, ¿no? Es que está ahí, ¿no? Y es verdad que la inteligencia no es diferente en hombres y mujeres. O sea, la inteligencia está ahí, es un componente genético y existe, ¿no? Pero sí que es verdad que veo que como a las mujeres, y de hecho se valoran más hombres que mujeres. También. Permiten, o sea, ellas como que asumen que no. Sí que es verdad, no, en algo sí que me parezco un poco a mi hijo y tal, ¿no? Pero no deciden valorarse por eso, esa falta, esa modestia de decir, no, habrá salido al padre y tal. Entonces esto de las mujeres nos va... comentaba antes con Alba también en el descanso un poco qué pasa cuando un adulto es identificado de alta capacidad en la etapa adulta. Yo tengo mi experiencia profesional, ¿no? y lo estábamos comentando, pero más que compartir la mía, quería saber un poco, pues vosotras, si habéis tenido experiencia personal o si la habéis vivido a través de las familias de la asociación. ¿Qué pasa después de que un adulto es identificado de alta capacidad? Un poco para que se sepa, ¿no? Porque yo creo que es un ámbito bastante desconocido. Pues yo creo que es como un puzzle donde empiezan a encajar todas las piezas, ¿no? Porque si ahora está la cosa como está, pues imaginemos hace 40, 30 años, ¿no? Entonces, esto de la alta capacidad, pues no se sabía absolutamente nada. Entonces, sí que es cierto que las personas de altas capacidades pues se ven diferentes, se ven distintas, una manera de ver la vida. Porque al final, la alta capacidad es una manera de vivir y de ver el mundo de una manera diferente, ¿no? Y emocionalmente en todos los aspectos. Entonces, es como cuando tú te identificas a través de tu hijo, en la mayoría de los casos, es como que empiezan a encajarte las piezas. Para mí creo que hay una sensación de alivio
de encontrar el porqué, ¿no? El porqué de todo eso. Entonces yo creo que ahí es cuando puedes empezar a trabajar y dices, vale, ya hay un porqué, ya sé por qué funciono de esta manera, entonces ya puedes empezar a trabajar en eso. O sea, yo creo que es un alivio. Yo te quería contar un caso que me resultó muy curioso porque no fue en la asociación. A mí me llegó por Instagram un chico al que yo seguía, un chico con muchísimos seguidores, que sabe de historia muchísimo y a mí me encanta la historia y lo seguía. Y de repente un día me escribe, que yo fue como, ¡ay, me ha escrito! Empieza a preguntarme, oye, he visto que tenéis una asociación, tal, mira, es que fíjate lo que me ha pasado. Él tiene 42 años, su madre era profesora y él lleva toda su vida con unos ataques de ansiedad impresionantes a los que no le ponía nombre, no sabía por qué. Hasta que se ha encontrado con un psicólogo que le ha dicho, bueno, tú eres una alta capacidad de libro. Fue con su madre y le dijo, oye, mamá, ¿tú sabes algo de esto? Y dijo, sí, claro, yo te evalué cuando eras pequeño. Y no se lo dijo. Y no se lo había dicho. Entonces, claro, dijo, pero, o sea, mi madre, profesora, me evalúa, me está viendo toda mi vida, que lo que hablaba de las empresas, no, él había llevado una carrera muy buena, porque trabajaba parece que es productor o algo así, y no se encontraba bien. Y decía, oye, yo he conseguido mi trabajo, estoy bien, ¿qué es lo que me pasa? Cuando ya le puso nombre, dejó su trabajo y se dedicó a lo que realmente le gustaba, que era divulgar historia, y ahora está feliz. Qué caso tan bueno. Sí, bueno, es que en el caso de los adultos la verdad es que sí que hay historias muy bonitas de personas que se han encontrado a sí mismas muy tarde. Por eso tan importante la detección, como ha dicho Joana, ¿cuánto antes? La importancia de detección porque, como estaba también comentando Elena, pues esa sensación de no encajar con el paso de los años va pasando factura y va pesando en la mochila, ¿no? Y estamos hablando de las familias, de los padres que se detectan después de conocer a sus hijos, pero imaginaros las personas que no han tenido hijos por una decisión vital, cómo se detectan, o esa sensación que tienen toda su vida hasta llegar a adulto y no han tenido hijos. Y no saben si son o no son de altas capacidades ni encuentran un entorno que lo conozca. Esa sensación constante de no encajar en el adulto puede conllevar problemas muy serios. O sea, recientemente hablábamos también de diagnóstico diferencial, pero no solo entre TDAH, que hemos hablado hoy aquí, o el tema autista, tal, sino otro tipo de enfermedades, de trastorno límite de la personalidad, de otra serie de cosas que pueden derivar de una falta de autoconocimiento, de toda esa mochila, toda esa carga, todo el sentir que no se encaja, pues puede derivar, ¿no? Entonces, es importantísimo la detección, incluida en adultos, y es importantísima también la intervención. Sí, en mi experiencia, eso, los adultos cuando se identifican en una edad pues más o menos tardía, hacen un ejercicio que es francamente muy satisfactorio, que es revisitar su historia y reinterpretar todo eso a la luz de este nuevo perfil y al hilo del caso que comentaba Marta. Adaptado a la edad, por supuesto, pero las personas tienen que saber de su cualidad diferencial, ¿vale? No es una información que se deba... en mi opinión, no es una información que se deba hurtar. Pues por mi parte, agradeceros muchísimo que hayáis venido, vuestra participación, todas las cosas interesantes que nos habéis contado. Espero que nos volvamos a ver pronto. Si queréis añadir alguna cosa más, tenéis los micros abiertos y si no, pues lo que os quieran preguntar desde el público. La historia que has contado de que no, esa madre, ¿no?, que oculta a su hijo la alta capacidad, ¿le llega a explicar por qué se lo oculta? O no quería que fuese diferente, le dijo. Pero claro, ella era profesora. Es verdad que ella le inculcaba mucho y le hacía un enriquecimiento sin decirle lo que era. Yo ahí tengo una cosa que sumar y es que su hijo ya era diferente. Ya está. Pero es que todos somos diferentes. Este es el segundo razonamiento. Él es diferente, todos somos diferentes y no pasa nada. Y lo normal, comillas, lo normal, lo natural, es que seamos diferentes. La diferencia es si lo conocemos o no lo conocemos. Claro. No, la historia es que, claro, este chico tiene 42 años y cuando él estaba en el colegio, pues no era lo normal, como ahora. No, te iba a comentar que no sé si a mis compañeras les sucede, pero yo cuando doy devoluciones, las familias, la primera pregunta que me hacen es, ¿pero esto se lo tengo que contar? Sí. Te digo que tenemos casos de gente que se ha asociado y nos ha dicho, oye, voy a ir al taller, pero por favor quitad el roll-up para que mi hijo no lo vea. Y yo le decía,
estás en una asociación, no lo podemos quitar, cuéntaselo a tu hijo, o si necesitas ayuda, nosotras te ayudamos y que él sepa dónde va. Pero sí, eso, por eso nosotros lo que os contaba antes de que la gente venga presencial a las charlas es tan importante. Es como salir de ahí, no pasa nada. Sí. Yo voy a contar un caso real al hilo de lo que estáis comentando, y es estar, por ejemplo, en una entrevista en televisión, en un colegio, y uno de los niños que estaba participando en tal era de altas capacidades e hijo de una de las profesoras del centro, y no sabía que era de altas capacidades. Verídico. Entonces, fijaros la importancia de derribar también los mitos, de decir, bueno, pues este peque es de alta capacidad, bien, y estás participando en una entrevista en televisión porque tienes una cualidad, los hay altos, los hay bajos y los hay de alta capacidad, pero es de alta capacidad, la entrevista toca de esto y tú estás ahí por eso. Hay también mucha presión con el no ser diferente, incluso en los ámbitos profesionales, yo creo, fíjate, especialmente. Sí, hay presión a la convergencia, ¿no? Sí. Yo quería, al hilo de lo que ha dicho, la pregunta me ha parecido muy buena, porque es verdad que nosotros en la asociación muchos padres nos preguntan, a los que ya tenemos hijos mayores, ¿no? ¿Se lo tengo que decir o no? Y yo siempre, en estos 7 años que llevo yo en el mundo de las altas capacidades, para mi hijo fue un alivio, ¿vale? Pero claro, mi hijo tiene un perfil, mi hijo es único como todos los niños, ¿no? Pero sí que veo en el desarrollo en todo este tiempo de la asociación, si yo tuviera que decir si es beneficioso o perjudicial, yo siempre diría beneficioso, ¿no? Porque a raíz de ahí es como podemos trabajar esa aceptación, ¿no? Ya entiendo por qué funciona así, me acepto. Todos somos diferentes, lo que ha dicho ella, o sea, esto es, independientemente tengas la etiqueta que tengas, todos somos diferentes, pero es cierto que en la alta capacidad yo creo que es más beneficioso, ¿no? Y que habría que decirlo en el momento que tengas, adaptarlo, ¿no? A la edad de cada niño, pero yo creo que siempre es beneficioso decirlo, es importante. Es autoconocimiento. Sí. Forma parte de la identidad de la persona. Totalmente. Bueno, yo, a pesar de que lo habéis explicado todo magníficamente, os haría muchas preguntas, pero aprovechando mis canas, os voy a hacer un juego. Ha salido un poco el tema, aparte creo que el grupo de trabajo del colegio es muy joven, no sé si es el primer evento, uno de los primeros eventos que hacéis. Asociaciones veo que algunas un poco más veteranas, otras más jóvenes, pero habéis sacado el tema de las organizaciones y cómo encaja el aspecto de alta capacidad dentro de las organizaciones. Me parece fundamental en el ámbito laboral. Dentro del colegio hay una sección que es precisamente de organizaciones. He visto que como grupo estáis pues de forma transversal relacionado con la parte clínica y la parte sanitaria, como podría ser de otra forma, con la parte educativa, pero yo creo que es fundamental, sobre todo para las personas la infancia, juventud, pues van detectando y se van viendo como altas capacidades. No quiero utilizar la palabra reinserción, pero el mundo laboral posiblemente sea el más agresivo con el que nos vamos a encontrar y bueno, pues yo creo que ahí hay que trabajar mucho, no solamente en personas que tienen características, sino sobre todo y fundamentalmente en los equipos directivos y en los comités de dirección de las organizaciones, porque yo creo que puede ser una de las vías de desaprovechamiento de talento, pero por no tomar a lo mejor decisiones casi obvias en cuanto a este mercado. Entonces, bueno, tanto en el grupo de trabajo, del colegio, lo que podamos, con la sección de organizaciones y tal, pues cualquier relación y poder hacer cosas conjuntas. Y las asociaciones, porque sé que lo tenéis ya en vuestro, pero yo creo que sería una de las vías en las que hay que trabajar también. Fíjate, yo respecto de eso tengo que añadir que tiene que cambiar no solo cómo está funcionando ahora mismo el sistema educativo, que ha comentado mucho Alba Villegas durante su exposición, sino también cómo se hacen los recursos humanos. Y es que tanto una cosa como la otra se tiene que basar en la diversidad. Si partimos de la diversidad, y cuando estamos haciendo la selección de recursos humanos partimos de personas diversas e interpretamos la divergencia y la alta capacidad como una de las posibilidades,
ya sería completamente diferente, porque estamos ya preocupados de esa diversidad y de potenciar el talento. Y ahora ya puede ser alta capacidad o no ser alta capacidad, que si solo ya recursos humanos se interpretara de esta manera, ya los avances serían muy grandes. La buena noticia es que sí que es verdad que en los últimos años grandes empresas están empezando a tomar esta línea, no solo de diversidad, sino también de otros factores que creo que son factores de éxito en una empresa, como pueden ser la inteligencia emocional. Se está empezando a tener en cuenta, ¿no? Entonces, esos perfiles tienen que ser conocidos, como comentábamos antes, saber que puede ser de alta capacidad, porque esa persona a lo mejor va a necesitar adaptación en su puesto de trabajo. También va a ser única. También a lo mejor tiene una manera de ver las cosas o una creatividad mayor que le hace verlo de una manera diferente. También las personas de doble excepcionalidad. Por ejemplo, conozco un caso de una persona que es alta capacidad con autismo y es una persona que está en diseño gráfico y lo que diseña él, como diseña él, no lo diseña nadie. Es una persona valiosísima, precisamente por las peculiaridades que tiene. Y es que cada persona es diversa. Yo creo que es la clave tanto para el sistema educativo como para la selección en recursos humanos. ¿Alguna preguntita más tenéis por ahí? ¿Sí? Yo, bueno, a ver si consigo explicar un poco lo que quiero decir. En el caso de los adultos identificados ya de manera tardía, y que si esta persona ya se siente aislada y ha buscado a sus amigos, ha buscado su sitio y no lo ha encontrado, la manera de proceder en clínica con él sería la misma, como lo haríamos con otro, con un normotípico, digamos. ¿O hay alguna diferencia en el sentido de, bueno, pues vamos a trabajar habilidades sociales? No sé si me he explicado muy bien. Te lo deberían responder ellas. Sí, a ver, o sea, las necesidades son las mismas, lo que pasa es que se satisfacen de maneras diferentes. Claro. Entonces, yo el trabajo que haría ahí sería de inteligencia intrapersonal, de autoconocimiento, de aceptación, de autoestima, y es a partir de una buena autoestima, de un buen autoconcepto, desde donde nos relacionamos con los demás, desde donde trabajamos las habilidades interpersonales. Entonces, eso, lo que tiene de especial esta casuística es que tú tienes que aproximarte a ese autoconocimiento desde el punto de vista emocional, como hacemos con el resto de las personas, pero sobre todo desde el perfil de alta capacidad. Es decir, la persona tiene que conocer lo que significan lo que son las sobreexcitabilidades, pero lo que significan en su vida las sobreexcitabilidades y el ejercicio de adaptación que tiene que hacer. Es decir, es desde la conciencia de quién yo soy, de cómo soy, que me puedo adaptar. ¿Vale? Porque normalmente una persona que te llega en ese estado es una persona que no se conoce o que no se ha reconocido a sí misma y que como consecuencia de ello no ha podido hacer un ejercicio de adaptación saludable. En este caso, parto más bien del hecho de que esta persona ya ha estado trabajando en su autoconocimiento y lleva años de terapia, pero es la psicóloga la que no está especializada en altas capacidades. Entonces no sé si habría una necesidad de que ambos conozcan esta peculiaridad, claro, y que la reconozcan como una especialidad. La recomendación es un psicólogo especializado en alta capacidad, porque es que de otra manera se van a quedar muchas cosas sin abordar o sin abordar correctamente. Es decir, hay aspectos que sí se pueden tocar sin formación, pero nos vamos a perder. Pues yo recuerdo un caso que me llegó hace años, en este caso era un niño, no era un adulto, pero valga la semejanza, ¿no? Pues cuando el niño no quería jugar a las mismas, o sea, tenía dificultades a nivel social y no quería jugar con los niños de su edad porque no tenían los mismos intereses, la recomendación del profesional o de la profesional que lo estaba atendiendo en aquel momento era que aprendiera y que se interesara por los juegos de los demás. Es el mensaje que recibe ese niño o ese adulto es: hay algo inadecuado en ti y tienes que renunciar a esto. Entonces, el tema de la diversidad que estamos hablando, cada uno somos únicos, somos diversos y tenemos que aceptar eso. Entonces, el que un profesional, me da igual de la educación, de la psicología, etcétera, sea capaz de ver, porque tiene la formación para ello, que tienes y en este caso estamos hablando de alta capacidad, pero si fuera otro tipo de diversidad sería lo mismo, ¿no? Que sea capaz de ver que tú tienes este perfil o evaluarlo y confirmar, sospechar primero y evaluar después que tú tienes este perfil, verificarlo y a partir de ahí hacer una aproximación diferencial. Solo añadir una cosa más. Antes se ha comentado el sesgo de género y yo creo que también es muy importante
el sesgo de la interculturalidad, ¿no? Porque parece que una vez hablando con unas compañeras en el grupo de trabajo en la universidad, pues me salió del alma decir, ¿no? Si de verdad existen las altas capacidades y estamos teniendo en cuenta que las mujeres no estamos siendo tomadas en cuenta, ¿qué pasa con los que venimos de Latinoamérica y África, ¿no? Que parece que todos somos tontos los que llegamos aquí. De pronto necesitamos aula de no sé qué y todos... el caso que yo en las prácticas que hice de orientación educativa, la verdad es que me encontré con un panorama bastante triste, ¿no? En el que parecía que todos los que veníamos de Latinoamérica necesitamos apoyo. Y no, a ellos no les enseñes eso, no les hagas ese tipo de preguntas porque ellos no llegan. Entonces era como bastante frustrante. Entonces ya desde aquí pues decir eso, ¿no? Que si atendemos al sesgo de género, también al de la... Sí, hay que atender la diversidad con todos. Sí, yo a lo que estaba comentando me gustaría añadir que, por ejemplo, en la clasificación de perfiles de Luz Pérez, la catedrática especializada en altas capacidades, hay 8 perfiles y uno de ellos es el de perfil de altas capacidades con diferencias interculturales. ¿Por qué? Porque son especialmente difíciles de detectar. O sea, la realidad es que se está detectando menos pues, por problemas culturales, sociales, en la comunicación que existe entre el profesor y la familia que tiene esta diferencia cultural. Entonces, eso no hay sesgo tampoco. Igual que no hay sesgo entre niños y niñas, real, genético quiero decir, no, espero estar explicándome bien, tampoco lo hay en diferentes culturas. O sea, no porque sea raza asiática hay más alta capacidad, y eso está ya demostrado, que raza caucásica. Entonces, efectivamente, el problema que estamos teniendo es un problema social que está haciendo que a las niñas se la detecte menos, y esto lo estamos mejorando, pero efectivamente lo que acaba de comentar, también hay un problema con los perfiles interculturales. Yo quería añadir que, fíjate, nosotras hicimos un sondeo. Cuando empezamos con la asociación, yo empecé a escribir a todos los colegios para que me dijesen cuántos niños tenían detectados. Escribí a ciertos colegios de ciertas zonas de Madrid y me dijeron, ahí no escribas, ahí no vas a encontrar nada. Que dije, bueno, el talento está en todos sitios, ¿no? ¿Por qué no voy a escribir? Realmente es un problema porque ya lo tenemos así, o sea, lo tenemos como tú dices. ¿Vienen de aquí? No. Si vienen de aquí, a lo mejor sí. Pero sí, nosotras estamos también concienciadas con eso y lo trabajaremos. ¿Más? Sí. Sí, yo quería comentar una cosa. Yo formo parte del grupo, perdón, que he llegado tarde, con relación a lo que comentaba Alba, ¿no? Mi experiencia. Yo llevo 17 años trabajando en alta capacidad en la universidad, ¿vale? Doy clase. De hecho, hay alguna alumna por ahí que me ha sufrido. Y fíjate qué curiosidad, que lo que has comentado tú, que una de las cosas que nos criticó la ANECA es que yo en mi parte de docencia, que doy clínica infantil, ¿no? Salud clínica infantil, tengo un módulo especializado de siempre en alta capacidad. Y una de las cosas que nos criticó la ANECA es que por qué en esa universidad se daba y en otras no. Y fue una crítica, ¿eh? Fíjate, que fue una cosa que nos llamó muchísimo la atención. Te estoy hablando desde hace 17 años que yo empecé a dar clases en una universidad, ¿vale? ¿Esto a qué nos lleva a poner? A que realmente nosotros nos ponemos piedras en nuestro propio tejado. Y sin embargo, yo tengo la suerte de formarme en Murcia, con desde el punto de vista educativo, con un grupo de altas capacidades que funciona muy bien, que además tiene muchísimas publicaciones, y depende de la comunidad, hace un apoyo o no. Y en Madrid, precisamente, o sea, yo soy andaluza, ¿vale? En Andalucía y en Murcia hay muchísimo potencial, pero sin embargo en Madrid nos ponemos piedras en nuestro propio tejado. En vez de facilitar, en vez de decir, oye, vamos a hacer un experto vamos a formar a profesorado, no, todo lo contrario. O sea, son piedras en nuestro tejado, ¿no? Y una de las cosas que me preguntó los que valoraban la ANECA era ¿por qué impartía eso cuando era algo minoritario? Y decía, hombre, es que tiene que haber una atención especializada. O sea, es impresionante, ¿eh? Para que veas hasta qué punto llega lo del tema de la formación que tanto has resaltado y que creo que es fundamental. Absolutamente fundamental. Pero yo sí que hay una cosa aquí que quiero decir, y es que yo creo que esto es una cuestión de sumar granitos de arena. Entonces, ¿qué pasa? Que en Andalucía sumaron granitos de arena en las asociaciones que había, y entonces a nivel social consiguieron también un mayor reconocimiento. Ellos tienen un test de detección en primero de primaria, si no recuerdo mal, corrígeme por favor. Entonces, bueno, ya lo tienen como protocolo, simplemente se hace protocolo de detección, mientras que en otras comunidades autónomas eso no lo tenemos. Entonces, eso tiene un calado
ese calado que ella se está haciendo en educación, en primaria, tiene un calado en la secundaria y tiene un calado en la universidad. Por eso no me sorprende lo que me estás comentando, de que haya un mayor apoyo de las universidades, a lo mejor en sectores donde... Pero eso ha empezado, y eso es una cosa que me gustaría recalcar, que todos somos personas, las personas son las que no están siendo atendidas por no ser detectadas de alta capacidad, y todos tenemos también la responsabilidad de sumar nuestro granito de arena, ¿vale? Porque a estos niveles, que un poco lo que estás comentando ya es a nivel político, claro, entre unas universidades y otras y demás, claro, pues depende de la atención que le prestemos y depende de si ven que hay una presión mayor social que presión mayor por la competencia. ¿Vale? Esto es estrategia empresarial. Entonces, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de sumar ese granito de arena en esa atención y en esa visibilización. Sí, yo creo que además las asociaciones hacen mucha labor. ¿Te acuerdas en el Congreso Internacional en Málaga? Cuando estuvimos nos contó el de, ¿cómo se llama el de Udacia? El de que hace el programa Udacia para las universidades, que tiene una asociación que debe ser de las primeras que había haber en España. Sí. Nos contó que crea la asociación porque le empiezan a llegar, bueno, sus hijos están diagnosticados, y entonces él se plantea que cada caso que le llegue de un niño en educación en España, ¿no?, sin atender, él lo va a denunciar. Entonces empezó a llevar cada caso, entonces ya llegó un momento en la fiscalía que le dijo, vale, espérate, ¿vamos a hacer algo? Claro, pero eso lo consiguió él. Y entonces Andalucía son los que mejor se identifican porque todo empieza un poco por ahí. Empiezan a poner denuncias, empiezan a moverlo. Y entonces, no es que haya más niños de altas capacidades en Andalucía, pero es que son los que mejor identifican. ¿Por qué? Porque hacen cribados masivos. La Comunidad de Madrid, cuando yo estuve reunida con ellos, decían, tenemos un problema con los niños y la niña. Digo, no, pues al cribado masivo ya verás que no sale niños ni niñas, te salen los que son de altas capacidades. Digo, es sencillo, pero tienes que poner de la Comunidad de Madrid y vas a tener que pagarle y meter dinero en eso. ¿Quieres? Eso ya es nuestro problema, pero nos contaba eso y yo lo tengo en la cabeza, ¿no? Como el tío, que es mayor, o sea, el tío que hizo la pelea, decía que llevó cada caso y además lo dijo a la fiscalía, dijo, te voy a traer cada caso. Pues eso fue, como está diciendo Alba, ¿vale? Es una persona en concreto, el ejemplo que está diciendo, que decidió llevar a fiscalía cada uno de los casos y tenía el apoyo, eso sí, detrás también de asociaciones. Es decir, y en Andalucía están más avanzados que en otras comunidades autónomas debido a el apoyo que en ese momento tuvieron, y esto vino de padres, de familia, se fueron uniendo, ¿vale?, para que fuera posible el protocolo de detección que hay ahora mismo. Tienen un protocolo de intervención y de detección espectacular, o sea, funcionan de maravilla. Mira, por ejemplo, la Universidad Católica de Murcia tienen un congreso que le dan crédito a sus alumnos por asistir al evento de altas capacidades, que yo participé hace un par de años. ¿Alguna cosita más o cerramos aquí? Que yo creo que estamos en hora, ¿no? Sí. Fenomenal.